Libra, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si quieres una consulta privada conmigo, en la descripción está mi página web y cómo puedes obtenerla. Recuerda dejar tus deditos para arriba y compartir este video. ¡Qué hermosura! Mira, Libra. Las energías que están a tu alrededor son las energías de los amantes, los enamorados. Esto te está hablando de que va a ser una época para ti donde va a reinar el romanticismo, la atracción de otras personas hacia ti y también de tu parte hacia otras personas, mis queridos guerreros de Libra. Una etapa de romanticismo, una etapa de atracción, de coqueteo. Dicen mis guías que este es el momento que tú has estado esperando para declarar ese amor o para recibir una declaración de amor sorpresa. Es la unión de unas almas gemelas que estaban destinadas a encontrarse. Y tienes entonces que prepararte porque de ahora en adelante las cosas para ti van a estar a un nivel muchísimo más elevado. Me hablan también de una conexión que vas a estar teniendo con alguien en tu vida en donde ustedes van a poder conectar a nivel mental y espiritual. Donde solamente con verse ya vas a saber lo que está pensando la otra persona, esa persona especial para ti. Así que están hablándome aquí de una evolución espiritual, de una evolución en tu relación. Y si estás soltero, pues esto te indica que vas a estar conociendo a una persona con la cual vas a poder tener esa energía como de complicidad, donde todos los temores quedan atrás. Muy bien, estamos iniciando de una manera maravillosa esta lectura para ti, Libra, con esa carta de los amantes. Voy a dividir las cartas del tarot en un grupo de 3 y me voy a quedar con el grupo que mis guías me indiquen que es el indicado para ti. Me dicen que es el tercero, así que vamos a ver qué mensajes hay para ti en estos instantes. ¿Qué viene para tu vida? ¡Wow! Mira, y se te volteó la carta del 10 de bastos, ¿eh? Me hablan de un guerrero de Libra que siente un peso sobre sus espaldas. Hay una energía donde tú quieres liberarte, donde tú quieres gritar a los 4 vientos, confesar el amor que tienes por una persona o por una situación o por un tipo de trabajo. Pero hay alguien aquí que en estos instantes está dirigiéndose hacia un nuevo camino. Está dirigiéndose hacia un camino donde todas las cargas y el peso que llevabas sobre tus espaldas está a punto de ser levantado, está a punto de ser quitado. Mira, con esta carta también me vino a la mente una persona que está haciendo maletas y que lleva sus maletas de carrión o lleva sus maletas consigo, ya sea arrastradas, pero es como si fuese una persona que lleva una maleta con llantitas hacia otro lugar. Y me están indicando con esta carta aquí del 10 de copas que podría ser el regreso al hogar de una persona que se había ido. Puede ser el regreso al hogar pues de un padre que se había perdido, que se había extraviado, que tal vez había estado en una circunstancia bastante... Ustedes saben que yo siempre les digo los términos y las palabras que llegan a mi mente, lo que recibo, canalizo. Y me están hablando de una persona tal vez que incluso pudiera haber estado perdida o secuestrada, que va a estar regresando al hogar, parece que va a obtener esa liberación. Y para algunos podría ser una persona con la cual tienes una relación amorosa. Puede ser un esposo, una pareja, pero también podría representarte lo que es un familiar que regresa de una situación donde estaba prisionero, secuestrado, o incluso podría ser simplemente que se sentía de esa manera, tal vez trabajando en otro país o en otra ciudad. Pero yo veo aquí alguien que regresa al hogar. Una persona que ha tomado la decisión de dejarlo todo, quitarse cargas de sus espaldas, quitarse
situaciones estresantes y de ansiedad que puede representar un trabajo, puede representar una vida que está dejando atrás para formar parte ahora de lo que verdaderamente le da felicidad. Alguien aquí va a escoger el amor por encima del trabajo y del dinero. ¿Qué más viene para ti? Una situación donde, con respecto a las finanzas, si para algunos de ustedes esto tiene que ver con estar dejando un empleo, con cambiar de un trabajo hacia otro, con dejar un lugar para dirigirte hacia otro lugar mejor, tienes que estar muy atento, porque aquí me están hablando de algo que se podría estar extraviando o algo que podrías estar olvidando. Así es que si vas a estar haciendo algún cambio en tu trabajo, si te han cambiado de departamento, si en tu vida financiera estás teniendo como un tipo de... Me ponen la imagen como de una gotera, de una pluma que gotea agua, plip, 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 y me hace referencia como que el dinero, hay una parte que se te está escapando y que están haciendo como sobrecargos a tus tarjetas de crédito, a tus tarjetas de débito, a tus cuentas de ahorro, para que prestes atención entonces a esta situación, porque podríamos estar hablando de algo donde podrían hacerte algún tipo de estafa o podrían estarte sobrecargando la tarjeta por medios de internet. Así que muy atentos con estas transacciones que puedas estar realizando en línea. ¿Qué más viene para ti? Viene el triunfo sobre una dificultad o un conflicto. Me hablan de un guerrero de Libra que finalmente va a poder levantarse y sentirse vencedor de una situación donde no estabas cómodo, donde no sentías que podrías obtener el éxito y la victoria. Aquí me hablan de un conflicto, un desacuerdo, donde tú finalmente vas a poder lograr obtener la resolución a tu favor, la resolución positiva. Tú sales triunfante de esta etapa como medio confusa en tu vida. Vienen motivos para celebrar, motivos para salir adelante, y me dicen que alguien aquí te va a dar la razón. Si estabas discutiendo con alguien, si estabas teniendo algún tipo de problema con tus familiares, con seres queridos, me hablan de que al final te van a dar la razón y que tú vas a poder ver y notar cómo en realidad estabas en lo correcto. Tienes la carta del mundo y la carta del caballero de copas. Me están hablando aquí de una persona que tú pudiste haber rechazado en el pasado, con quien pudiste haber cerrado un capítulo, que se va a estar comunicando contigo. Alguien no va a aceptar un no por respuesta. Y esta persona tiene todas las intenciones de volver a comunicarse contigo. Así es que muy atentos, porque algo que tú creías que había sido cerrado del pasado, una persona que en el amor tú has podido haber rechazado, me están indicando que esa persona va a regresar y va a insistir. Ojo, esto no es un ex. Este es alguien que estaba interesado en ti, en tener una relación contigo, que tú rechazaste por tus circunstancias en esos momentos. Y Libra, me están indicando que esa persona regresa, te vas a volver a encontrar con esa persona y todavía tiene sentimientos de amor para contigo. Muy bien. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus ángeles. A ver qué mensaje tienen para ti. Pues voy a sacarte estas cartitas de los ángeles. Dice: deja ir lo negativo, deja ir lo que no te sirve, que se vaya a volar, que va a llegar a tu vida las personas que son necesarias para darte la mano y darte la ayuda que tú necesitas, que tú mereces. Atentos con esa persona que regresa del pasado. Ya sabes, no es un ex, es alguien que va a regresar del pasado, que puede estarte dando la mano en algo importante. Y que siempre recuerdes comunicarte de una manera clara, expresar bien tus sentimientos y tus emociones para que el universo pueda manifestar y darte a ti lo que tú mereces de verdad, que tienes que expresarte con claridad. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Pues voy a sacarte... voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B.
Tú puedes escoger una de las dos cartas o puedes hacer una pregunta diferente para cada carta, como tú gustes. Recuerda que son preguntas de sí o no. Toma tu tiempo para hacer la pregunta. Si gustas, puedes presionar pausa y regresas cuando ya yo revelo la respuesta. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí definitivo. Si tomaste la opción B o hiciste otra pregunta para la opción B, la respuesta para ti es un no. Voy a pasar ahora con los saluditos. Vamos a ver los saludos de las personas que dejaron sus mensajes en mi video anterior de Libra. Vamos a ver quiénes salen por acá. Dice, a ver, Miriam Bautista, muerte no le temo, quizás reencuentre aún a mi hija antes que reencarne. Gracias, Miriam, por tu mensaje y por esa actitud bastante diferente. Te decreto mucha luz y progreso. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos por aquí. ¡Wow! Griselda dice, antes sí me importaba complacer, ahora me vale berenjena lo que opinen o piensen de mí. Y lo de los traumas, en mi infancia tuve apoyo, por lo tanto no tengo problemas con eso. En realidad mi entorno me vale, me importa más mi estabilidad material. Muy bien, Griselda. Gracias por expresarte, por dejar tus comentarios. Quiero enviarte un fuerte abrazo y decretarte muchísima luz y progreso para que sigas hacia adelante. Silvia Amorín dice, muy cierto que siempre estoy para complacer a los demás, varias cosas ciertas, gracias, bendiciones. Muchas gracias a ti, Silvia, por dejarme tu comentario. Un placer para mí el poder siempre leer sus mensajes y atenderlos. Veamos quién más sale por aquí. Dice Will Hoffe, saludos desde Costa Rica, bendiciones. Muchas gracias para ti, un fuerte abrazo hasta nuestro queridísimo país de Costa Rica y para todos ustedes alrededor del mundo que dejan sus comentarios y que disfrutan de mis videos. Robinson Marcelo, 6 de octubre del 90, gracias por tus mensajes. Activaste recuerdos de mi infancia que estaban bloqueados, saludos. Esa es la idea de los videos cuando los hago frente a frente, es para que esos recuerdos y esos traumas que están bloqueados de la infancia puedan salir nuevamente a flote para que se trabajen, se manejen y sanen finalmente y puedan salir de tu cuerpo, de tu energía. Así es que, Robinson, espero que hayas hecho la tarea de enfrentarte a esos bloqueos, a esos traumas de la infancia para que no puedan afectarte más ni en el presente ni en el futuro que viene para ti. Veamos un mensaje más en estos instantes. Mercedes Basilio dice, me encantaría una carta para ver qué depara la vida. Pues acá las tengo. Voy a sacar una carta al azar para ti y te sale la carta del Rey de Espadas. Te habla de un encuentro con una persona muy importante, alguien de poder, quiere sentarse a conversar contigo. Podrían estar hablando de algo como una persona con quien trabajas, un jefe, una persona importante o alguien que va a demostrar interés en ti y que te va a dar ese empuje que necesitas para poder seguir adelante, especialmente con tus sueños, porque dice que no los estás queriendo escuchar. Veamos un mensaje más. Dice Jesse, ¿qué pasa con mi pareja? ¿Él va a poder estar conmigo sí o no? ¿Qué piensa mi pareja? Porque él dice que la pasa bien conmigo, pero que no puede llegar a amarme. Vamos a ver una carta para tu pareja. Sale la carta del Sota de Espadas. Me están indicando de energías de una persona todavía un poco indecisa, inmadura. Una persona que todavía no está clara en lo que quiere y que no está seguro de querer comprometerse en estos instantes. Le gusta la idea, pero en su corazón no está preparado y lo sabe para comprometerse o llegar a tener algo serio o estable. Espero que hayan disfrutado de esta lectura. Recuerda que no tiene un tiempo en particular. En el momento que llega a ti es el momento que la necesitas escuchar. En pantalla te aparecen en estos instantes los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.